Bienvenidos a Sociedad Podcast, trayéndoles las verdades de la palabra de Dios en español. Aquí está Martín. Y Luis, su host. Oh, sí, está bien. Vamos a continuar con la confesión de fe en nuestra serie de la confesión de fe de Londres del 1689. Y ahora, antes que empezamos con capítulo 1, vamos a dar una historia breve de la confesión, porque muchos preguntan, bueno, ¿por qué otra confesión? Si ya tenemos la de Westminster, si ya tenemos la de la Savoy Declaration de John Owen, si tenemos de Heidelberg. Hay muchas confesiones ya, ¿por qué se ocupaba otra? Y por eso queremos empezar así, para darles un poco de un conocimiento de qué fue la idea atrás de esta confesión, la idea por qué se quería publicar una nueva confesión de nuestros hermanos bautistas del día. Y realmente miramos que sí hay mucho how do you say replicación, mucho, bueno, dicen que se copió la Westminster y nomás en lugares que habla del bautismo se cambió, pero realmente eso no fue lo que pasó. Lo que miramos es que los bautistas del día querían mantener la unidad y el convivio y el sentido de ser hermanos con los presbiterianos del día. Por eso ellos mantuvieron mucho de las mismas palabras, de los mismos capítulos, los mismos parágrafos, para enseñar a la gente y enseñar a la nación de Inglaterra a este tiempo que hay mucho que tenemos en común con nuestros hermanos presbiterianos, pero al mismo tiempo sí tenemos diferencias. Cuando miramos que la Confesión de Fe de Londres empieza a moverse más lejos de la Confesión de Westminster, era en propósito y era con una idea para enseñar las distintivas bautísticas del día. No es que nomás copiaron, nomás para ser copiones, nomás para chapuceros, para tener una confesión para ellos mismos, pero querían enseñar al mundo que tenemos mucho en común, pero sí tenemos diferencias. Y bien rápido, en ese tiempo era ilegal ser bautista, y si no eras parte de la iglesia de Inglaterra, podías ser arrestado y te podían meter en la cárcel. Por eso miras que había, esa se llama la segunda confesión de fe de Londres, porque había uno en el año 44 del siglo XVII y no se podía publicar porque era ilegal, como les dije. Y luego en el año 6077 otra vez se publicó una que está más grande y que siguió la Westminster, pero se tenía que publicar hasta el año 89 de este siglo, porque ese año había libertad de la religión en Londres. Eso es un poco de una breve historia de la confesión. Fue escrito no nomás por un hombre, por de muchos hombres que representaban muchas iglesias de ese día, y realmente era un documento para unir el pueblo de Dios y enseñar que los bautistas pueden ser reformados igual que los presbiterianos. Y me gusta cómo es que en la confesión en las doctrinas esenciales, ¿verdad? Enseñamos que estamos unidos, o sea, enseñamos que somos parte de la iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? Porque creemos la justificación por fe, la adoptación, creemos en Dios. Entonces, en eso hay unidad, ¿verdad? Como cualquier otro cristiano. Uh-huh. Pero en las diferencias, como dices, sobre la iglesia, el bautismo, la teología del pacto, ¿verdad? Miramos que sí hacemos un gran... o sea, nos alejamos de la confesión de Westminster y decimos, en lo que es ser hermanos, aquí estamos unidos, ¿verdad? Pero en lo que es ser bautista, aquí es donde nosotros tenemos que separarnos, y enseñamos, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo no era fácil para decir simplemente ya no soy parte de la iglesia de Inglaterra. Entonces para ellos
arriesgarse y juntarse para hacer esto es porque era algo importante para ellos, ¿cierto? Sí, muy cierto. Bueno, con eso podemos empezar nuestra exposición pequeña o breve de cada capítulo, y nuestra intención es hacer un episodio para cada capítulo, y sabemos que unos son más largos que otros y quizás podemos hacer parte 1 y parte 2 en uno de los capítulos, pero por mientras empezamos con capítulo 1 de las Sagradas Escrituras y vamos a ir por párrafo. Y Luis va a leer ese capítulo 1.1 para nosotros. Dice, de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Ahí podemos parar porque es importante, porque es poquito largo ese párrafo, pero ahí está diciendo que las escrituras se necesitan para la salvación, porque empieza la conversión de hablar de algo que se llama la revelación general, la criatura, ¿qué más dice? Creación, la providencia, que esas cosas enseñan la mente de Dios, la plenitud de Dios, pero no son capaces de crear un nuevo corazón en el pecador. Por medio de las escrituras solamente es donde encontramos el paso para la salvación, y por eso empieza como ahí dice en el principio. Can you read the first sentence again? Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Perfecto. Ahí es lo que está comunicando la confesión, y hasta habla de que si alguien nunca ha leído las escrituras, todavía están sin excusa porque tienen la creación que los va a condenar un día. Y con eso continuamos. Dice, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Luis, ahí está hablando de la manera que Dios se revela a su pueblo, y no sé si quieres dar un poquito de un comentario de lo que está haciendo ahí en lenguaje español plana. Lo que miramos es, lo que dice es que sobre las Escrituras, lo que conocemos como la Biblia, Dios nos ha dado todo lo que es necesario para conocerlo, no nada más a Él, pero su voluntad, ¿verdad? No dependemos de una iglesia ni de hombres para decirnos, y miramos la sabiduría de Dios en darnos las Escrituras para protegernos, protegernos de la corrupción del hombre, de esos que quieren abusar, de Satanás, el que quiere destruir, ¿verdad? Y de nuestra propia carne, ¿verdad? Queriendo hacer nosotros el centro de todo. Sí, ¿verdad? Entonces miramos que Dios en su amor y en su sabiduría nos dio su palabra, dándonos y en escritos lo que es su voluntad, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios es fiel, y podemos confiar en ella. Sí, y lo que me gusta como la confesión dice ahí que en diferentes maneras y en diferentes tiempos Dios se ha revelado a su pueblo.
eso está hablando del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la última palabra que dice la confesión en ese párrafo es que esas revelaciones ya se han acabado, ¿no? Sí. Parece ceased, ¿no? Cesado. Cesado. Entonces ya no hay profetas. Sí, exactamente. Y hasta más, alguien no puede leer su Biblia y decir, bueno, yo pienso que Dios me está diciendo X, si X no se encuentra en la palabra. Y eso está diciendo que ya no hay nuevas o novedades con Dios. Entonces, mis sueños Tampoco, ¿no? No me digas eso. Aunque yo estoy ahí, ¿no? No, perdona. No, y también lo que me gusta es que Dios, en su providencia, en ser soberano, el confesión está diciendo que Dios Él mismo ha preservado su palabra en cada época. So, cuando hay estos que niegan y dicen, pues, ¿cómo tú puedes asegurarse que la Biblia es la palabra de Dios y que el hombre no la ha corruptido? Pues es porque Dios está en control de cada cosa, está en control de su palabra también. Amén. Jesús dijo que su palabra nunca se iba a perder, nunca se iba a destruir, que el zacate y este mundo se iba a acabar, pero su palabra nunca se iba a acabar. Y estoy haciendo lo que Spurgeon dijo que nunca lo hiciera. Y eso está diciendo un verso sin saber las palabras exactas, pero ese es el sentido que dijo. Y con eso la confesión es me encanta cómo ellos tienen su confesión, porque y si alguien puede decir, bueno, ¿qué son las escrituras sagradas? Los enseña aquí en el párrafo 2. Ahora, son muchos libros. Son no los vamos a leer, ¿verdad? Pero cualquiera que ha estado en la iglesia más de un día, ¿verdad? Va a saber. Entonces, el capítulo 3 es el que nos da lo que nos separa del párrafo 3 es lo que nos separa de la iglesia católica, ¿verdad? Y nuestra Biblia de lo que la iglesia católica ha dado. Y dice... antes que leer esto, ¿puedes explicar un poquito ahí en el párrafo 2 donde concluye y dice que todas las escrituras han dado por inspiración de Dios? Okay. Eso es te voy a preguntar, ¿eso quiere decir que Pablo o los profetas de antes eran como robots y nomás empezaron a escribir sin saber lo que estaban escribiendo? No. Entonces, lo que miramos en las escrituras, ¿verdad? Que Dios usa al hombre con cualquier inteligencia y las características del hombre. Usa a este hombre que por el momento, ¿verdad? Sí está, por decir, tiene una unción de Dios, ¿verdad? Para no pecar en lo que está escribiendo, para no mentir en lo que está escribiendo. Y Dios, por decir, está moviendo, ¿verdad? La mano o el corazón de Pablo, de Pedro, de Moisés, ¿verdad? A escribirnos la palabra y dándonos todo lo que Dios quiere y nada de lo que Dios no nos ha dado, ¿verdad? Sí, y estas son verdades que son selladas por el Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Y por eso podemos confiar. Sí, y si alguien quiere decir, pero eso está todavía libre para nosotros para usar ese don de Dios. No, porque miramos que en Hebreos 2 que también dice que esas maneras que Dios se estaba revelando para nosotros ya han acabado. Sí, y en perfecto. la confesión también nos dice. Perfecto. ¿Verdad? Pero otra vez ibas a hablar de donde tenemos una separación de la Biblia católica, por decir. Dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tiene autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Miramos una diferencia muy grande que la iglesia cristiana da. Entonces decimos, la palabra de Dios son esos 66 libros. Y libros extra o fuera de la Biblia
aunque pueden ser buenos por decir, no tienen nada de autoridad Sí, sobre amén. la vida de la iglesia ni del cristiano, ¿verdad? Sí, no son sí. dadas por Dios, no son inspiradas por Dios y no son apoyadas por Dios. Sí, y al momento no es nuestra reto o nuestra goal para enseñarles por qué son estos libros 66 y quizás en un año o algo podemos hablar por qué se escogieron estos 66 libros y podemos hablar y podemos negar que cuando la Iglesia Católica dice que por razón de ellos tenemos la Biblia, pero por el momento tenga confianza que Dios está en control de su palabra. Amén. Y de lo que se habla, se dice su palabra. Amén. Y por eso no están incluidos esos libros de la apócrifos. Ok, perfecto. Okay. El párrafo 4, ¿verdad? Es uno que me encanta, me trae mucho gozo, porque nos saca fuera de nosotros, fuera de nuestra propia razón, fuera de la sabiduría del hombre, y nos enfoca en Dios, ¿verdad? Y aquí lo dice mejor que yo jamás pudiera decirlo. Dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe de ser recibida porque es la palabra de Dios. Amén. Y ahí otra vez la confesión quizás está tocando un poquito de lo que estaba hablando yo, es que la palabra de Dios no tiene que ser confirmado por ningún hombre, por ninguna iglesia. ¿Ni por un papa? No, ¿Ni por la nada. papa? No, tampoco. Ni las papitas, nada. Porque es la palabra de Dios y Él es la verdad, el mismo. So, Dios es lo que es. Ya, amén. Y Dios no tiene que usar instrumentos humanos, pero en su voluntad Él sí ha decidido usar humanos. Y por eso le damos gracia, pero no quiere decir que son los humanos que son la regla por decir cuáles libros y cuáles no. Es Dios y Él mismo. Amén. Y por eso se dice que la palabra en teología se dice que es theanthropic, es decir, que es de hombre, escrito de hombres, pero es escrito de Dios primeramente. Y aquí nos enseña que estas escrituras son la única autoridad para la iglesia sin la confirmación de una iglesia. Amén. Y es poquito raro, pero Dios es Dios y así es. Entonces, en la fe cristiana hay algo que no se puede separar. O sea, no podemos separar la palabra de Dios y Dios el mismo. No. Entonces, no es posible decir: yo amo a Dios, pero no creo en la palabra. Sí, ¿Verdad? o yo conozco a Dios sin conocer su palabra. Es imposible. Es imposible. Y a San Juan 1 dice que la palabra estaba con Dios, el verbo por decir, y el verbo era Dios. So, sin exagerar, en un sentido, cuando abrimos la Biblia y cuando vinimos a la palabra, es como si estamos viniendo a Dios mismo. Y tenemos que tener un poco de temor que estamos en la presencia de Dios cuando leemos su palabra. Entonces, el hombre que no cree no tiene excusa. O sea, es porque es la palabra de Dios, él tiene que creer. Sí, sí. No lo tenemos, o sea, claro que uno razona con ellos, ¿verdad? Y les predicamos, pero no es de inteligencia, no es nada. Es algo que simplemente tiene que ser recibido porque es de Dios. Sí, sí, es fuera de nosotros. Cuando yo era un infantil, Un católico. niño, cuando yo era un bebé, yo quizás no se ve que mis papás eran mis papás, pero eran mis papás. Y cuando llegué al conocimiento que podía mirar y entender, no es que yo decidí que eran mis papás, ya eran mis papás. So, el infiel, el incrédulo que niega la palabra de Dios, no es que él confirma que ahora es la palabra de Dios, es que nunca
No, perdón, que siempre era la palabra de Dios. Y ahora tiene ojos para ver que sí es la palabra de Dios. Entonces, lo que el papado ha hecho por siglos no, ¿verdad? No da. No, y yo tengo la confianza de decir que el papado está abajo de Galatas 1, donde dice que si tú vienes predicando otro evangelio por medio de Dios, que tú puedes ser anathematized. How do you say curse? ¿Maldecido? Maldecido. Porque has venido hablando por Dios otro evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Bueno, con eso los movemos al párrafo 5 y ya estamos a 20 minutos. ¿Quieres parar? Yeah, I think. Okay. Yeah. Okay. You want to read 5 and that's it? Yeah. Okay. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Sí, ahí la confesión está hablando de lo que estamos hablando un poquito yo y Luis, de que aunque la palabra los puede dar aseguranza, los puede dar hasta convencer que es un libro muy bonito, lleno de sabiduría y que sí es de Dios, realmente la única cosa que los puede enseñar que es la palabra de Dios es el Espíritu Santo, que los abre los ojos para aceptarlo como la palabra de Dios. Aunque ya la es, solamente el Espíritu Santo los da la aseguranza de saber que es la palabra de Dios. Porque hay muchos que leen la Biblia que no son salvos. Y hasta dicen, Salmos 23 es muy bonito y me apoya mucho, me da mucho ánimo, y no son salvos. Y eso es lo que está haciendo la confesión, es que aunque unos pueden estar movidos o inducidos para aceptar la palabra que está llena de belleza, solamente el Espíritu puede convencernos y asegurarnos que sí estamos bajo esa palabra. Y otra vez apuntándonos hacia Dios, ¿verdad? Sacándonos fuera de nosotros y apuntándonos hacia Dios. Sí, exactamente. Bueno, pues les damos gracias que nos escucharon en nuestro humilde intento de explicarles la confesión. Sí. Esperamos que Dios bendiga este proyecto, bendiga la palabra en el corazón de ustedes, ¿verdad? Y hasta luego. Chao. Y para otra vez vamos a terminar este capítulo. Y si ustedes pueden, compran una confesión, o se puede sacar en la internet también, y puedes ahí mirar todos los versículos que dan los autores para asegurar que lo que están diciendo tiene sus raíces en la palabra de Dios. Bueno, otra vez nos vemos.